Sucedió que una de mis hijas tenía dificultades para aprender a leer y escribir. Yo empecé a buscar, a ver quién podía ayudarme, y porque yo sabía que ya había metodologías en el mundo que estaban dando muy buenos resultados. Porque la primera investigación que hice para mi doctorado, precisamente en alfabetización temprana, me mostró que los niños, y aún de 5 años, de una villa de emergencia, es decir, de un sector muy vulnerable, pueden aprender a leer y escribir a los 5 años. Primero tenemos que conocer los procesos de lectura y escritura, cómo aprenden los niños, y luego podemos pensar en cómo les vamos a enseñar a leer y escribir. Todos los días los chicos tienen que aprender de jardín 3, 4 palabras, ¿no es cierto? Tenemos que enseñarles las estrategias de comprensión, lectura diaria de cuentos, de textos expositivos. Si un chico no puede prestar atención, no puede aprender. Si un chico no puede controlar su ira, no puede aprender, ¿no es cierto? Esas son las habilidades socioemocionales. Si no puede trabajar con otro, habilidades sociales, tampoco puede aprender, porque el aprendizaje se da junto con otros. Trabajamos en forma progresiva, ¿no es cierto? Y eso es otra cosa importantísima, la progresión en dificultad. Mucha oralidad, mucho trabajo, mucha lectura, lectura dialógica para que puedan comprender los textos, producción oral andamiada. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Trabajamos, por ejemplo, con relatos de experiencias personales. Empezamos con los relatos de experiencias personales porque son el tipo discursivo más simple. Entonces los chicos cuentan lo que les pasa, quieren que alguien los escuche. Estamos trabajando su autoestima, alguien los escucha. Los estamos motivando a hablar, porque muchos no quieren hablar. Nosotros trabajamos con población vulnerable, con población rural. Entonces, mucha estimulación lingüística, porque eso implica estimulación cognitiva. Los psicólogos cognitivos dicen que escribir es una actividad que lleva al cerebro al límite de sobrecarga. Es decir, es lo mismo que si yo ahora quiero levantar 100 kilos, no puedo, apenas puedo 30. Entonces, al límite de sobrecarga, eso significa que producir un texto escrito es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque cuando uno lee, un escritor seleccionó las palabras, las organizó en oraciones, sintácticamente. Esas oraciones las organizó con una forma discursiva. Cuando yo tengo que escribir, tengo que pensar en las palabras, organizar esas palabras en oraciones, ver cómo conecto esas oraciones y cómo las organizo discursivamente. Es decir, es un esfuerzo muchísimo mayor. La mano tiene que practicar el trazado de las letras, que eso es otra cosa que se ha dejado de hacer, y de desarrollar motricidad fina y motricidad gruesa para que la mano pueda trazar las letras con rapidez y precisión. Pero cuando un chico aprende a escribir a mano, está reforzando las representaciones visuales de las palabras. El esfuerzo motor es mayor en la escritura a mano. Con la práctica ese esfuerzo no es tan grande. Entonces, formar esos patrones motores hace que los chicos puedan escribir con más facilidad. Más facilidad porque tienen un soporte de representación motor y de representación visual. La ortografía se aprende mejor con la mano y usando también la letra cursiva que con el teclado. Es que los chicos en 4 o 5 meses dominan la cursiva. A fin de primer grado hay que ver cómo esa letra es parejita y la han automatizado, y además eso es otro tema, hay bases neurológicas para proponer la cursiva en lugar de la letra en imprenta. Bases neurológicas. El cerebro, vuelvo a decirlo, controla mejor, ¿no es cierto?, los trazos continuos que los discontinuos.
Conciencia fonológica es un constructo que se descubrió hace muchos años. La conciencia fonológica la desarrolló el CONIC. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética necesitaba alfabetizar rápidamente a muchos pueblos que estaban incorporando a su imperio. Y empezó a trabajar con los chicos desde chiquititos, jugando con los sonidos, haciendo juegos con sonidos y prolongando los sonidos. ¿Por qué los chicos no se dan cuenta que la palabra sol tiene 3 sonidos? Porque yo no digo s o digo sol, digo todos los sonidos al mismo tiempo. Y eso es lo que descubrió la física acústica del habla. ¿Por qué? Porque la conciencia fonológica nos sirve y es fundamental y tienen que empezar a desarrollarla desde jardín para que los chicos puedan aprender las correspondencias. Entonces tenemos que trabajar muchísimo en la oralidad, enseñarles los distintos géneros discursivos en la oralidad, al mismo tiempo enseñarles el sistema de escritura. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el método fónico y la propuesta a partir de la conciencia fonológica? La diferencia es que el método fónico muestra la letra A. ¿Nosotros qué hacemos? No, primero trabajamos los sonidos. Vamos a cazar las palabras que empiezan como ala y hacemos un juego y las vamos a cazar y las vamos a atrapar, ¿no es cierto? Ala. Erizo empieza como ala, no la atrapamos. A ver qué otra palabra. Aro, entonces la atrapamos. Y los chicos rápidamente a través de estos juegos, prolongando los sonidos, porque los tenemos que despegar, y después introducimos las letras, y aprenden las correspondencias y también hacemos juegos para que aprendan las correspondencias. Pero primero está el trabajo con los sonidos y luego se van introduciendo las letras y los chicos fácilmente, más rápidamente, establecen las correspondencias entre los sonidos y las letras. En el método fónico ponen la letra A, ponen otra letra E. Es decir, y eso es aburrido, como decía el CONIC, y además se aprende mucho más rápidamente cuando se parte de los sonidos. Y eso lo he visto y tengo muchísimas anécdotas, y ustedes no van a tener tiempo de escuchar, de cómo los chicos no entienden, sobre todo los chicos que han tenido muy poco acceso a todo lo que es el mundo alfabetizado.